El régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció que rompió relaciones con el Estado de Israel. La justificación que utiliza la dictadura se basa, como siempre, en su cinismo e hipocresía. Por un lado, se rasga las vestiduras atacando verbalmente, de manera feroz, al Estado de Israel, mientras tiene las manos manchadas de sangre por los asesinatos extrajudiciales que Ortega y sus secuaces han cometido contra el propio pueblo nicaragüense. Resulta más reprochable que Ortega se aproveche de un conflicto que indudablemente estremece a cualquier ser humano del planeta con sensibilidad por los derechos humanos, al observar el sufrimiento de civiles, tanto palestinos como israelíes. Quienes creemos en la democracia deseamos que haya una pronta resolución que permita alcanzar una paz duradera y una solución de dos estados para esa región. Sin embargo, detrás de las palabras del dictador Ortega se esconde un estrecho vínculo histórico con el extremismo islámico e incluso con el terrorismo. El mismo Frente Sandinista nació estrechamente asociado a la OLP de Yasser Arafat, entonces una organización terrorista que brindó entrenamiento al sandinismo. Debe decirse categóricamente, el Frente Sandinista tiene raíces en el terrorismo. Además, Ortega se ha caracterizado por un odio histórico hacia Israel. Es necesario recordar que a inicios de la década de los 80, Ortega ordenó la confiscación y cierre de la sinagoga judía en Managua, así como la incautación de más de 120 propiedades de familias judías que vivían en Nicaragua. Estas familias, acosadas y perseguidas políticamente, se vieron forzadas al exilio. Durante sus dos dictaduras, Ortega ha convertido a Nicaragua en un refugio para extremistas enemigos de Israel, con vínculos con Irán, como denuncié en mi testimonio escrito ante el Congreso de Estados Unidos en el año 2008. Además, la dictadura tiene lazos con esos grupos antisemitas. Esta es al menos la tercera ocasión en que Daniel Ortega anuncia la ruptura de relaciones con Israel. Ese antisemitismo fanático y enfermizo no tiene ningún fundamento en una verdadera solidaridad con los civiles palestinos. Al igual que otros populistas del mundo, Ortega se aprovecha del sufrimiento que deseamos que termine para alimentar las raíces más bien del conflicto, como el terrorismo extremista islámico que niega el derecho del pueblo y del Estado de Israel a existir. A estas alturas, las afirmaciones del dictador, que está más aislado que nunca y que ya ni siquiera es escuchado por sus antiguos aliados, no deberían merecer nuestra atención, si no fuera porque en la práctica Ortega facilita el territorio nicaragüense e incluso pasaportes nicaragüenses, como ya lo hizo repetidamente en los 80, para promover actividades en contra de la paz, la seguridad y la democracia global. Quisiera finalizar recordando un hecho poco conocido. Durante el primer atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York en 1993, las autoridades del FBI de Estados Unidos identificaron pasaportes nicaragüenses en manos de criminales vinculados a ese acto terrorista. Una amplia investigación de esa época determinó que ese era solo la punta del iceberg. Por décadas, el Frente Sandinista ha facilitado pasaportes nicaragüenses a terroristas en todo el mundo, particularmente a enemigos de Israel. Esto es, en sí mismo, una justificación más para que de una vez por todas el Frente Sandinista sea declarado como lo que es, una organización terrorista.